Muy bien, vamos a tomar nuestro lugar y vamos a continuar con el estudio del libro de Números. Acompáñenme al libro de Números. Estamos estudiando el cuarto libro de la Torá. Y finalmente llegamos a esta parte que yo anhelaba mucho, que es cuando ya digamos que se pone en acción todo el pueblo de Israel, cuando empieza todo el movimiento de todos los israelitas entre las naciones que salieron y que el Eterno los congregó, como los está congregando una vez más. Y este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy es realmente el momento en el que empieza la travesía, el momento en el que realmente empiezan las pruebas. Uno no sabe de qué está hecho hasta que no vienen las adversidades, ¿no? Dicen por ahí, eso creo que es muy cierto. Todos tenemos un límite, todos tenemos un quiebre. No es cierto que hay alguien que diga, oye, yo no fallo, yo no me equivoco, yo no caigo, yo no tropiezo. No es así. Todos estamos en continuo desarrollo y crecimiento, todos tenemos áreas de oportunidad, y este capítulo nos habla de una de las más importantes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía una meta cuando salió de Egipto. ¿Cuál era la meta? Entrar a la tierra prometida. Yo te diría, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es nuestra meta? Exactamente la misma. Nuestra meta es entrar a la tierra prometida. Cuando regrese el Mesías, Él nos va a introducir, pero no garantiza el hecho de que Él venga que automáticamente pues ya todos estamos adentro. Ajá. Entonces hay un dicho también que dice, es muy mexicano, que dice que no hay que llegar primero, sino que a mí que se la sabe, ¿verdad? No hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Eso es muy cierto. Bueno, Yeshua en cierta manera lo dijo diferente, dijo, los últimos serán los primeros. O sea, no importa el que arranca así hecho la raya y se adelanta tanto, sino el que realmente llega y llega bien. Entonces vamos a ver en los capítulos que siguen esta idea. Dios está puliendo, como les decía, el desierto es el mejor lugar para poder entrenarnos, para poder prepararnos. Quisiera yo que cambiáramos un poco nuestra perspectiva de lo que es el mundo por venir, de lo que es la entrada al Olam Abba, y que pensamos que debemos de pensar que tenemos que prepararnos día a día. O sea, todo lo que hacemos es para llegar a ese momento. Es exactamente lo mismo que un atleta. O sea, un deportista está entrene y entrene y entrene porque va a competir, porque va a llegar un momento en que va a ser puesto a prueba. Pero si no entrena, si no se ejercita, si no se disciplina, quizás ni siquiera llegue a la prueba misma. Entonces, lo mismo le pasó a una generación de gente que yo considero que estaba en un nivel espiritual muy alto. Y eso me hace pensar, digo, bueno, si ellos con ese nivel espiritual, con las cosas que contemplaron, los milagros que fueron capaces de vivir, no entraron, pues ¿cómo estará nuestra generación comparada con esa? Yo sé que no son buenas las comparaciones, dicen, pero Yeshua llegó a hacer comparaciones al decir, si los milagros que se hicieron en Tiro y Sidón se hubiesen hecho aquí, en Sodoma y Gomorra, ya Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido. O sea, él hablaba de contrastes y de poner en una balanza lo que Dios te da contra lo que Dios te exige. Entonces, bueno, a esa generación se le dio mucho, por eso se le exigió mucho. Pero yo creo que a esta generación, pues también se le ha dado muchísimo. O sea, se le ha dado más que a otras generaciones en cuestión de conocimiento de la Torá, sin duda. Hay algunos datos que ahora en el Instituto Bíblico vimos un video de que dice que un día de información del periódico el News, ¿cómo se llama? New York Times, dice, una edición es más información que la que tuvo 200 años atrás, o sea, la que una persona en 200 años pudo acumular. O sea, tienes más información en un periodiquito de un día que una persona de hace 200 años durante toda su vida. Imagínate, qué diferencia, qué contraste hay de nuestra generación. Por eso yo digo, oye, tenemos que poner mucha atención a esto, porque todas estas historias están escritas para aprender, para conocer. Y manera de introducción me gustaría que fuéramos a 1 Corintios capítulo 10. Yo creo que Pablo, el apóstol, estaba fascinado con el libro de Números. Creo que era de los libros que más le gustaron
de todo el Tanaj, porque continuamente menciona pasajes de este libro. Y en la carta a los Hebreos, que, bueno, una gran posibilidad es que lo escribió Pablo, también se mencionan algunos aspectos del pueblo cuando están en el desierto, que están en el libro de Números. Pero vamos a 1 Corintios 10, ¿ya estamos ahí? Pongamos todos atención ahí. ¿Todos traen Biblia? Es importante que todos traigan su Biblia y que sigan la lectura. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moshe fueron purificados en la nube y en el mar, todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. ¿A quién dice? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Yo creo que tú y yo hemos alcanzado los fines de los siglos, y por lo tanto estas palabras siguen vigentes como ejemplo. Pues de aquí viene en parte la importancia de estudiar el Antiguo Testamento, porque esas historias que aparentemente solo son historias que pasan acontecimientos, en realidad son enseñanzas muy profundas para nuestra generación, de que dice, ya está escrito, o sea, ya es más fácil para ti porque ya tienes un ejemplo, ya tienes algo que te guía a qué hacer y a qué no hacer. Por eso la base de la escritura es la Torá, es la ley de Moisés. Por eso es tan importante conocer estas historias, porque no solo son historias y relatos de algo que sucedió, son las bases fundamentales de muchos aspectos morales, obviamente doctrinales, pero también son como una manera de poder entender lo que nos podría suceder o lo que va a suceder. Como les digo, las historias de antes nos ayudan a entender las historias que vienen después. Si tú entiendes bien lo que sucedió antes, va a ser más difícil que tropieces. O sea, hay que aprender en cabeza ajena, es lo que les estoy diciendo en pocas palabras. Hay que aprender de lo que otros vivieron. No seamos necios, no seamos de dura cerviz. O sea, ya les pasó a esa generación, no somos mejor que esa generación. Nos puede pasar a nosotros exactamente igual. No pensemos que ya el boleto está en la mano y nadie me lo va a quitar. Esa generación ya daba por hecho que iba a entrar, pero pequeños detalles de carácter, de actitud, fueron las que los tronaron. Solo es eso. Hay gente con un gran talento, con dones increíbles, pero lo único que lo truena de esa persona, ¿qué es? La reacción que tiene ante las adversidades, la actitud que toma ante esas adversidades. Y hoy estamos aquí para cambiar esas actitudes. Hoy estamos aquí para aprender a que Dios moldee nuestro carácter, porque estas historias, como dice, están escritas como un ejemplo para nosotros. Así que qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estás aquí. Y continúa en los Corintios diciéndole, así que, fíjense lo que dice el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese versículo, bueno, creo que todo el mundo se lo sabe de memoria o no. El que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, pero vean en qué contexto lo dice. Se lo está diciendo a una generación que dice, no hombre, yo ya estoy pero firmísimo. Tengo la Torá, tengo el Mesías, o sea, ¿qué me puede cambiar? ¿Qué me podrá mover el tapete? ¿Qué me impedirá que no pueda entrar? O sea, ¿cómo crees? Casi. Bueno, pues nada más te dice aquí, ok, perfecto, solo piensa en lo que ya sucedió a la generación de atrás. Ellos tenían a Moisés, ellos tenían millones o miles de milagros que contemplaron y no entraron.
Por eso dice el verso 13 después, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué? Porque esa generación fue tentada, fue puesta a prueba y vamos a ver las consecuencias. Entonces vamos a regresar a Números. Bueno, pues ¿están listos para un test? Para saber a qué nivel está tu carácter y mi carácter, qué actitud tenemos ante las adversidades. Y vamos a poner ¿cómo le decían? El carnalómetro. ¿Qué es el carnalómetro? Es decir, ¿en qué nivel de la carne estás? ¿No? Hay una expresión muy común que yo escuchaba antes, que decían, cuando decían, este cuate todavía está en la carne, o sea, todavía está en la carne, es de, pues todavía sigue en el mundo, todavía hay mucho en su interior del yetzer hará, de la inclinación al mal, todavía no se ha despojado de sus deseos. Entonces dice, es el carnalómetro, o sea, está en el nivel tal. Hoy va a ser puesto a prueba esto. Ajá. Y bueno, el contexto para retomar un poquito más, como les decíamos, el pueblo está saliendo de las faldas del monte Sinaí, un año entero ahí estacionados. ¿Qué hicieron en un año? ¿Quieres tú un año en el desierto? Bueno, pues ellos construyeron el Mishkan, o sea, como que no es nada, no fue nada, es mucho que hacer. Se prepararon, se organizaron, todo lo de las tribus, las banderas, todo eso, maravillas. Lo último que salieron es, levántate Señor, sean dispersados tus enemigos, todos, wow, así alabando, una inauguración del tabernáculo espectacular. Todo increíble, los levitas ya con sus vestiduras organizados, tú vas a cargar esto, tú vas a tapar el otro, todo perfecto, todo maravilloso. Y de pronto, pues bueno, vamos a ver ahora sí la verdadera prueba. Números capítulo 11, verso 1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Adonai. Y lo oyó el Señor y ardió su ira y se encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió. Es increíble cómo cambia tan rápido todo, o sea, todos estaban primero muy contentos y gozosos y de repente en 2 días ya se empezaron a quejar y a Dios no le cayó en gracia eso. O sea, simplemente no dice aquí de qué se quejó. O sea, no sabemos con detalle cuál era el punto. Ahora, ¿había razones para quejarse o no? Podríamos decir, no hay razones para quejarse. Pero humanamente, humanamente, pues podríamos decir que sí. ¿Por qué humanamente digamos que sí? O sea, hay millones de personas en un desierto. Entonces, bueno, aquí de repente empiezan así de que, ay, ya empezó a calar y como que ya está muy pegostioso el de al lado. O así como que ya me siento medio incómodo, o sea, como que, ay, me duele la cabeza y no dormí bien y empezamos así. Entonces, de esta nadie me puede decir que está exento. O sea, todo el mundo tenemos la naturaleza de ser quejumbrosos. Todos nos hemos quejado de algo, de alguien, de nosotros mismos, de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que olemos, de lo que comemos, o sea, de todo. Es algo tan difícil de erradicar en nosotros. Es tan difícil darle gusto a la naturaleza humana que es imposible. La respuesta es imposible satisfacer nuestra propia carnalidad, ni nosotros mismos. Ni aún la persona más multimillonaria que te imagines, esa persona se queja de algo. ¿O tú crees que los artistas y esa gente no se queja, no arma alborotos en los hoteles, en los aviones, en los aeropuertos? O sea, dice, oye maestro, estás viajando así como en algodones. Bueno, pero es que el agua no estaba a la temperatura que la pidió. O es que la habitación no tenía la vista que él pensó que iba a tener. Es que la regadera no salía el agua tan rápido. O sea, cualquier cosa es motivo de quejarse. No se diga el que es pobre, imagínate. Si eso es con la gente que tiene todos los recursos, bueno, pues el que no tiene. Entonces, bueno, en un desierto, millones de personas, ancianos, niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, animales, extranjeros, gente mezclada, un montón de gente así.
Bueno, pues sí, podría haber razón para quejarse, pero a mí lo que me impresiona es, ok, el pueblo se quejó a oídos del Señor. O sea, ¿qué quiere decir? Que no fueron delante de Moisés a decirle, oye, ¿sabes qué? Estamos cansados, no sabemos qué vamos a comer, o estoy aburrido, no sé. Simplemente dice que se quejó a oídos de Dios. Esto lo que nos habla es, ni siquiera tenemos que hablar cuando Dios está escuchando si nos estamos quejando o no. Así de simple. O sea, tú podrás cerrar la boca y eso está muy bien porque hay gente que dice, yo mejor no hablo, calladito me veo más bonito, así no peco. ¿Sabes qué? Malas noticias. No es una garantía, porque dice se quejó a oídos de Dios. Entonces, una queja, no, ahorita vamos a examinar esto de la queja, pero aquí vemos que esto provocó la ira de Dios. Y no dice qué sucedió con precisión, nada más dice que se encendió en ellos fuego y consumió los extremos. Entonces, pudo haber sido un acontecimiento natural de que pues alguien dejó la lumbre prendida, bueno, lo que haya estado cocinando, y se empezó un incendio y se empezó a correr y se empezó a quemar una de las orillas y pues dijeron, esto sucedió por esto. O sea, hay muchas cosas, entre comillas, naturales, normales, que se dan, catástrofes o cosas así, y tú no sabes si es provocado por algo. No sabemos, pero bueno, pues esa es una posible razón. Y aquí es muy claro que Dios está al tanto de todo y dice, y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Tabera es como incendio. Así es. Entonces Dios ve nuestros corazones y lo que oye y escucha todo. Entonces, ahora, no hay nada peor que esto, honestamente. O sea, no hay nadie peor que una persona quejumbrosa. O sea, qué difícil es trabajar, vivir, comer, vivir con alguien que no le parece todo. O sea, a todo le encuentra el pelo, a todo en la sopa, todo le ve algo mal. Qué difícil es esto. Cuando se hace una cuestión ya continua, no hay nadie peor. ¿Por qué? Porque lamentablemente las quejas se van esparciendo y contaminan el ambiente. O sea, hay como un ambiente en cada lugar, y yo creo que ustedes mismos lo han percibido. Llegas a un lugar y se nota un cierto ambiente, como que algo, y muchas veces es algo así, que a lo mejor todos están en una actitud negativa, todos se están quejando, o sea, o todos están queriendo matar, nomás que no hay cuchillos. ¿Y por qué es que Dios les manda fuego? Pudo haber hecho otras cosas, pero ¿por qué Dios así, de inmediato? Porque el fuego representa la purificación. El fuego tiene una característica muy importante y es que todo lo consume. O sea, si tú quemas algo, no se puede reconstruir. Y si no, hagan la prueba. Bueno, hoy no, porque no pueden encender fuego en Shabbat. Pero tú quemas algo, ya no hay manera de volverlo a hacer. Quemas un papel, lo desapareciste casi de la faz de la tierra. Entonces, hay ciertas cosas que solo por fuego tienen que ser pasadas por fuego. O sea, hay ciertas actitudes que Dios te tiene que meter a un horno para poderlas quemar, para poderlas limpiar, porque no hay otro proceso así. O sea, no hay tevilá, o sea, no hay ciertas cosas que aunque las metas en agua o las limpies, no se van a purificar. Entonces el fuego tiene la característica que purifica los metales, purifica muchas cosas. Entonces por eso es que Dios les manda fuego. Porque dijo, ¿sabes qué? Hay que purificar esta actitud, porque si no se erradica, si no se destruye esta actitud, se va a destruir todo el pueblo. Y al parecer no fue suficiente. Y el problema del fuego, por ejemplo, es que, imagínate que se está quemando la casa de tu vecino. ¿Tú qué actitud tomarías? Dice, bueno, pues es su rollo, a lo mejor se quejó, pues ya ni modo. ¿Qué haríamos generalmente? Pues ¿sabes qué? Al ratito me toca a mí, o sea, el fuego se va a expandir, el fuego no se va a detener, el fuego no es algo que digas, pues lo voy a encauzar, lo voy a dirigir, no se puede. O sea, el fuego es algo que consume parejo, o sea, que se va avanzando, y es más, mientras más tiene de qué alimentarse, peor. Entonces, lo mismo pasa con la cuestión de las quejas. Si no se paran en un momento dado, si tú mismo no las detienes, se va a expandir, se va a correr y se va a distribuir en todas partes. Entonces, por eso es que Dios manda fuego para detener eso, para dar una lección muy fuerte, pero pues muy necesaria
a su pueblo, y creo que es en gran parte por la actitud que ellos tenían, por dejar de poner la mirada en las cosas que habían adelante. Dice el verso 4, y esto se considera la segunda rebelión. La primera rebelión fue esta, y esta es la segunda rebelión. Hay varias, vamos a llamarle rebeliones, descritas en el libro de Números, por lo cual la generación no entró. Dice el verso 4, no sabemos cuánto tiempo pasó aquí entre el verso 3 y el verso 4, posiblemente no mucho tiempo, pero dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Wow. O sea, imagínense, aquí son los extranjeros los que inician esto. Y bueno, creo que aquí el punto concreto es muy claro, es muy específico. No te mezcles con gente del mundo. O sea, ten cuidado con quién te estás mezclando, con quién te estás relacionando. Hay cosas que van a ser inevitables, pero no podemos tampoco salirnos así como que al espacio exterior, a un planeta, y decir, bueno, pues ahora sí nada más vénganse los buenos, los santos, los que nunca se quejan, y aquí vamos a hacer nuestra comunidad. Ya lo han intentado y tampoco ha resultado, ¿eh? O sea, también ha habido sectas y grupos de que, ¿saben qué? Nosotros sí nos apartamos, somos los meros, tampoco les resulta. Entonces lo que habla aquí es, ten cuidado simplemente con quién estás relacionándote. ¿Por qué? Porque la gente del mundo te van a hacer caer, te van a hacer de tropiezo. Ahora sí que van a hacer despertar en ti los deseos egipcios que todavía moran. Van a sacar al egipcio que todavía hay en tu interior y te van a hacer esto. Entonces ellos fueron los que empezaron a incitar a los demás en los deseos. Dice, tuvieron un vivo deseo, un anhelo en su carne, ¿sobre qué? En este caso sobre la comida, sobre codiciar, decir, ay, me acuerdo de cuando comía esto y esto. ¿Y qué reacción tuvo el pueblo de Israel? Se pusieron a llorar. Y bueno, lo mismo sucede hoy. Hoy sucede exactamente lo mismo en las mismas iglesias, en las congregaciones. Como decía un dicho, no porque un ratón se meta a una caja de galletas se hace galleta, o sea, va a tener siguiendo la misma naturaleza. O sea, dice, oye, pues es que va a la congre, pues sí, pero eso no es garantía de nada. O sea, que va a la congre y eso qué. O sea, no, perdón, la verdad es que así es. O sea, no es porque ya se ven con desconfianza, pero pues sí es cierto. O sea, estos extranjeros podrían haber tenido el mérito de haber dejado Egipto y seguir con el pueblo de Israel, porque algunos de ellos pudieron decir, oye, ¿sabes qué? No hay ningún otro Dios. Vamos a seguir al Dios de Israel, como hoy está sucediendo. Hoy entre las naciones está saliendo gente que dice, vamos con el Dios de Israel. Pero hubo otro grupo de egipcios que también salieron por una razón muy lógica. ¿Cuál era? ¿Cuál creen que era? Pues porque su país estaba totalmente destruido. O sea, porque ya no había razón para quedarse ahí. Porque después de 10 plagas de esa naturaleza, entre el miedo y el de, bueno, pues ahora ¿qué hago? Y estos están llevando toda la riqueza. Yo veo que estos salen con maletas cargadas de dinero, pues mejor nos vamos, o sea, vámonos juntos. Y entonces se mezclaron entre ellos. Siempre va a haber mezclas, lamentablemente, lo cual la Escritura nos marca siempre a separar. La idea de Dios, desde que separa las aguas, la luz de las tinieblas, lo seco del agua, el séptimo día de los demás días, todas esas ideas son ejemplos de que Dios está separando continuamente lo que tiene por naturaleza a mezclarse. Entonces, por naturaleza somos parte del mundo, y Yeshua dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, van a tener que ser parte de este mundo, pero vamos a instruirlos, vamos a enseñarles a que tengan cuidado del entorno. Entonces, es lo mismo con nuestros hijos, por ejemplo. O sea, es imposible meterlos en una burbuja y decir, pues no van a convivir con nadie en el universo porque me los van a contaminar. O sea, ese pensamiento tampoco ni es del todo sano, ni tampoco es viable. Ni para el hijo, ni para el padre. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Darles bases firmes para que entonces ellos estén atentos y disciernan momentos así.
Porque aquí los extranjeros dijeron, ay, tuvieron un vivo deseo. ¿Qué es lo que puede sucederle a un niño? Ay, cómo se me antoja un mamut o ¿cómo se llama? Una paleta payaso, ¿no, hombre? Como una gomita o no sé, unos bombones, N cantidad de cosas. Y entonces, pues el otro chavito, pues ya cuando ve cómo se lo está comiendo, dice, oh, pues a mí ya también ya se me antojó, o sea, y ya lo prueba y dice, oye, pues no está tan mal el cerdo, o sea, no entiendo por qué lo satanizan tanto, o sea, no está mal el cerdo, o sea, no es un mamut, o sea, como que, ¿cuál cerdo, no? Entonces, pero por eso hay que así afirmar y trabajar, bueno, pues eso que nos da un poco de risa y que pensamos en niños, no es diferente en ti y en mí. O sea, como que no digas, ay, a mí no se me va a antojar un mamut. O sea, no crees que no se te va a antojar un mamut, pero se te van a antojar otras cosas que mejor no decimos porque pues, pueden ser otras cosas que también se te antojan. De repente hay mancha de, ay, estos zapatos, qué padres. Y al ratito, ay, yo también se me antojó, oye, estarían padres, yo también los zapatos, ¿no? O llegas a casa de, no, mira la pantalla plana y mira ya, entonces, oye, pues yo también se me antoja la pantalla, o sea, estaría padre. Y entonces ya empiezas y ya se despertó ese deseo en ti, ya está en tu mente, ya está en tu corazón y ya quieres eso. Y como dice el proverbio, las malas ¿qué? Conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, es cierto, eventualmente te vas a seguir asimilando en lo que tú pasas más tiempo. Y como dice el famoso versículo también, un poco de levadura va a leudar toda la masa. Entonces, ¿los extranjeros eran mayoría o no eran mayoría? No eran mayoría. ¿Cuántos israelitas salieron? Sabemos así porque Moisés dijo 600,000 hombres, más aproximadamente el mismo número de mujeres, 1,200,000, más decíamos aproximadamente 2 hijos por pareja, que es poco, son 2,400,000. Bueno, 2,400,000. Era una multitud de extranjeros, sí, pero no eran mayoría. O sea, no eran mayoría. Pues esos poquitos leudaron, hicieron que se leudara gran parte del pueblo y entonces aquí viene el problema. Por eso las advertencias justamente en la carta a Corintios es, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. O sea, ten cuidado qué negocios haces, con quién te asocias, obviamente pues mucho menos con quién te casas, o sea, es una batalla continua, es hacerte el harakiri. O sea, yo no entiendo cuando eso sucede. Está imposible. O sea, si vives con alguien que todo el tiempo tiene deseos que van en contra de la Torah, qué difícil prueba. Que Dios nos libre de eso, ¿no? Barmina, qué bueno que no estamos en esa situación. Entonces, bueno, dice también el apóstol Juan, llegó un momento en que dijo, precisamente para eso salieron, dice, no eran de nosotros, dice él, ¿no? O sea, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, para eso se manifiestan muchas veces ciertos juicios de Dios, para manifestar quién era y quién no era. Para eso son también las pruebas. Y bueno, fíjense cómo empiezan diciendo ellos, en el verso 5, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Qué es de balde? De gratis. ¿Y era gratis o no? Pues vamos, si es gratis, pues qué padre, pero pues no, claro, nada es gratis en la vida, o sea, no es cierto que es gratis. ¿No? Aunque tú llegues ahí al Costco, al Sam's, estas tiendas, muestra gratis, pues ok, para ti es gratis, pero a alguien le cuesta, o sea, no es gratis nada. Ah, bueno, pues sí, pues paga la membresía, ya te la cobraron ahí. Entonces, nada es gratis, eso de que comíamos pescado de a balde, pues no es cierto. O sea, siempre hay un costo. La cuestión es que era muy abundante el pescado, ¿por qué? Pues porque estaba el río más grande del mundo ahí. Entonces, bueno, el que haya abundancia no quiere decir que sea gratis. Hay un costo para todo. Y entonces ellos empiezan a pensar, ay, el pescado, los pepinos, los melones, los puerros son ¿cómo qué son, Arturo? Pues como unas cebollas, como el poro, no, tampoco sé qué es el poro, pero sí lo he comido. Bueno, les puse una foto de eso. Los puerros, las cebollas, fíjense, los ajos, hasta los ajos se les antojaba. ¿A alguien se le antoja así los ajos? Por ahí 2 marcianos, 3. Pues les encantan los ajos. Pues las cebollas así, bueno, a lo mejor asado todavía la cebolla, pero los ajos así. Digo yo, pues pensando en mí un poco, digo, pues a mí no se me antoja, ay, los ajos, o sea, qué rico los ajos, pues bueno, pues cada quien. Entonces, ellos ya están pensando en todo eso, su mente ya está en otro lugar, ya están echándose sus tacos ahí de algo.
Pero qué padre, qué fácil es decir, ay, nos acordamos de todo eso. Pero a ver, ¿por qué no te acuerdas de los latigazos, de los golpes, de los insultos, de las jornadas larguísimas, de cuando quisieron matar a tus hijos, de las persecuciones que había, de cómo te dolía la espalda? De eso sí no nos acordamos. Y ¿sabes qué? Eso es lo que hace Satanás generalmente. O sea, empieza sembrando algo aparentemente así inofensivo de, ay, ¿te acuerdas de cuando nos echábamos nuestros drinks? ¿O te acuerdas de cuando íbamos a tal lugar? Y jajaja, y jijiji. Y ya al ratito, pues ya estás tú en ese lugar transportado ahí. Tu mente ya está ahí. Tu cuerpo está ahí como zombie, pero ya tu mente está en ese lugar. Pues así nos engaña la inclinación al mal. Así nos engaña la carne. Porque solo te muestra la parte bonita. La parte padre de, ay, sí, no, pues cómo nos divertíamos, qué bárbaro, ¿no? Padrísimo. Pues sí, pero no te acuerdas después de la cruda y de las broncas que tenías y el dinero que te gastaste y de todo lo que hiciste y todas las consecuencias que hubo. Esas sí ya no, de esos no hay que mencionarlas. Ya no hay que hablar del pasado, ¿no? O sea, pues es como una contradicción. ¿Y qué dicen ellos? No vemos nada más que este maná, o sea... Oye, pues era un milagro que les dieran de comer en un desierto a millones de personas. Como les comenté cuando estudiamos Éxodo, se considera el milagro más grande de toda la Biblia. ¿Por qué? Por la cuestión del tiempo, porque no hubo un milagro que duró 40 años. ¿O sí? Digo, la resurrección es el milagro más grande, pero en cuestión de tiempo no hubo nadie más que vivió 40 años un milagro así. A ver, imagínense, mujeres, que ustedes abren la puerta y en la puerta hay una canasta con ya la comida hecha. ¿Qué les parecería? ¿No? Y luego al otro día, otra vez, y otra, o sea, no inventes, nada más tendrías que abrir la puerta, o sea, ahí te llega. O sea, no, sería impresionante. Bueno, un aplauso a las mujeres porque ayer se esforzaron doblemente desde antier, que sé que la tuvieron difíciles porque fue doble Shabbat y tuvieron que preparar de a doble, entonces... No es sencillo. Entonces, ellos empiezan a decir, ¿sabes qué te maná? Y ya nos hartó. Pero dice también en la primera carta de Juan, el ojo del hombre jamás se sacia. O sea, jamás se sacia. Aunque vieran cosas diferentes, de todas maneras, no nos satisface. Ajá. Y bueno, esta es una prueba de, por ejemplo, que desmiente aquí la Torá a lo que dice la ley oral, porque el Midrash dice que esa creencia es muy popular, de que el maná sabía lo que tú querías. Eso dice la ley oral. Dice que si tú te imaginas unos chilaquiles, vas a decir, ay, chilaquiles, no hombre, chilaquiles. No, pues un pollito asado y probé pollito asado. Aunque se te antoja un pozolito, pozolito. Pero si eso hubiera sido cierto, si eso fuera cierto, pues nos estarían quejando aquí de que pues es lo mismo. Y es más, la misma Torah dice a qué sabía más o menos el maná. No vamos a ver. Entonces, pues sí queda descartada esa idea de que por eso se guardó y muchas cosas, no era por eso. Entonces, pues el problema de la falta de fe. Todo esto, resumen, es falta de fe, punto. No estás poniendo tus ojos en lo que viene, en lo que realmente es a donde Dios te quiere llevar, sino solo estás viviendo ese momento, el aquí y el ahora. Por eso hacemos luego una tormenta de un vaso de agua. De nos vamos a morir de hambre y no nos vamos a saber qué vamos a comer y todo. O sea, porque solo están viendo ese instante. Y bueno, fíjense lo que dice el verso 6. Verso 7 dice, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedilio. Pues es la descripción. ¿Cómo era? Pues ahí dice. Es que esa es una interrogante de cómo era el maná. No sé por qué luego hay tantos de cómo era el maná. En realidad no se sabe, yo creo que bien, porque cuando ellos lo vieron, precisamente dijeron man. Man es... ¿Qué es esto? O sea, dijeron, ¿qué es eso? Entonces, pues así se le llamó. Así, por eso se le llama maná, en hebreo man, porque significa, ¿qué es? Pues, ¿qué es? Pues, ¿qué es? Pues, ¿quién sabe qué es? Entonces, así le pusieron. Pues era algo, color, bedilio es como color amarillento, muy clarito, como blanco, amarillento, y en otras versiones dicen que usó como un color como de la resina, o sea, como un amarillo muy tenue. Y en Éxodo 16, por ejemplo, dice que era redonda, dice era una cosa menuda, redonda, menuda, como escarcha sobre la tierra. Algunos dicen que era, ¿han visto las azucaritas? Más o menos así como azucaritas, como escarchita que caía, color blanquita, y dice después que sabía como aceite nuevo. Aquí dice el verso 8, dice, el pueblo se esparcía y lo recogía.
lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, lo cocía en caldera, o hacía de él tortas, o sea, panes. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Entonces, pues, ¿a qué sabe el aceite nuevo? No era de carro, ¿no? A ver, vamos a darle un traguín y... Pues quién sabe, yo mejor no me meto en problemas, no tengo ni idea. Pues es de aceite nuevo, pues dicen que como olivo, pero no sé. Pues, por ejemplo, en el verso Éxodo 16:31 dice: la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, como cilantro, una cosa así, blanco, y su sabor como hojuelas de miel. O sea, ahí dice, como hojuelas de miel, ya ven, yo digo que eran como sucaritas. Pero bueno, el caso es que lo hacían de diferentes maneras, que lo molían, lo majaban, lo cocían, hacían panes, en fin, para que no se aburrieran. Y dice el verso 9, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Entonces, realmente el maná no iba a ser un alimento de 40 años, o sea, el maná solo iba a ser el alimento en lo que entraban a la tierra prometida, lo cual era cuestión de semanas o de días. O sea, pues sí, ya después de tantos años, pues sí te hartabas, pero el problema no era de Dios, el problema es que se tardaron en entrar. Dice después el verso 10, y oyó Moshe al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Entonces, además de quejumbrosos, llorones. O sea, además de estarse quejando, luego empezaron a llorar, que no sé qué, que o sea, dice, ¿sabes qué? Eso enfadó a Dios, ¿por qué? Porque quejarse no es orar. O sea, hay gente que piensa que se pone a orar y en realidad es una lista de quejadumbre de todo el tipo. Entonces, eso no es realmente orar, porque el propósito de la oración es que tú cambies, no que te estés quejando. Dios ya sabe que te estás quejando, ni siquiera necesitamos, nada más a veces con la pura cara ya sabes que se está quejando. Dios no necesita realmente escuchar nuestras quejas, lo que Él quiere es cambiarnos. Ahora, no es que no podamos anhelar algo, no es que esté mal desear algo. La cuestión aquí, específicamente de esto que estamos viendo, es ¿por qué razón lo hacemos? ¿Por qué razón nos quejamos? ¿Por qué razón estamos manifestando una inconformidad? ¿Y cómo lo hacemos? Porque tampoco pues, somos humanos, sería imposible decir, no me voy a quejar de nada, o sea, ¿no? Me están matando, pero no me quejo, pues no, o sea, hay ciertas razones, pero la cuestión es cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Es ahí donde tenemos que enfocarnos, donde tenemos que pensar. Y bueno, dice que el verso 11, y bueno, pues a Moisés dice que también le pareció mal, pues sí, evidentemente, Moisés empezó a escuchar que lloraban por sus familias, y algunos de los argumentos que dicen los sabios que se daban es de, oye, es que, pues ¿cómo crees? O sea, si hay mujeres embarazadas, ¿cómo van a estar comiendo solo maná? Se van a desnutrir, que no va a crecer bien el bebé, o luego la gente, pues ¿qué tal los nutrientes? ¿Qué tal si esto no lo deberíamos de comer? ¿Qué tal si no es kosher? ¿Qué tal si tal cosa? Y ya en tu mente te puedes inventar cualquier pretexto para no estar conforme, para quejarte, que suele darse, ¿no?, en las comidas. Así de, no, es que está muy salado, es que tenemos de comer más de esto, es que no tiene, ¿qué tal si no tiene tantas vitaminas? Casi, y pues empezaron a quejar. Dice el verso 11, y dijo Moshe al Eterno, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno como llevas a la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿Dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Pues bueno, Moisés va delante de Dios. Dice, bueno, pues si fueran mis hijos, pues ya, pues me la aguanto, ¿no? O sea, pues si son mis propios hijos, pues sí, pues ya, pues yo los engendré, pues ánimo que no me chute las quejas de mis propios hijos. Pero bueno, pues yo no los engendré, o sea, como de yo no te pedí el puesto, Dios. Ahora, ¿cuál será la diferencia? O sea, ¿no está Moisés aquí quejándose también o no? Todavía dice el verso 14. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces, bueno, Moisés aquí, pues parece que también va con Dios, y a su vez se queja con Dios.
Entonces, ¿ya lo contagiaron? ¿O cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, ¿cuál observan? Hay una gran diferencia entre lo que está diciendo Moisés, entre lo que está pidiendo Moisés y lo que está pidiendo el pueblo. ¿Cuál es la diferencia? El pueblo pide para sí. El pueblo pide para sus propios deleites. El pueblo pide solo para ellos, para hacer algo temporal. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? No puedo solo. Esa es su queja real. La queja real es, Señor, no puedo llevar esto. O sea, simplemente es una labor que está por encima de mí. Es algo que está fuera de mis manos. O sea, era imposible, evidentemente, para un hombre alimentar a millones de personas. Solo Yeshua podía hacer eso. Pero los mismos discípulos pasaron por la misma situación de, oye, ¿sabes qué? Pues ya despide a esta gente porque pues se vayan a desmayar ahorita en el camino, ya llevan 3 días que no comen, bla, 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 ya mejor ya estamos bien hartos, o sea, nos siguen hasta en todas partes, nos bajamos de la lancha, ya están aquí, acá, o sea, no tenían ni tiempo de comer, yo creo que ni comían, y gente tras gente se les aventaba, la gente hacía Yeshua para que los sanara. O sea, llegó un momento en que dijeron, ya despídelos porque pues pobrecitos, para que descansen y lo que sea. Entonces estaban quejando y les dijo Yeshua, pues denles de comer ustedes. Dijeron, no, pues de inmediato pensaron, no, pues es que ni aunque saquemos los ahorros, no alcanza, no se puede, despídelos ya. Entonces solo Yeshua tiene este don, esta capacidad de hacer esto, de alimentar. Pero bueno, volviendo aquí al tema de Moisés, él no se está quejando pidiendo algo para sí. Él simplemente está clamando a Dios que no puede. Y aquí vemos la relación tan especial que tenía Dios con Moisés con Dios. ¿Por qué? Porque él podía ir y abrir su corazón delante de Dios. Entonces no es que entonces no nos quejemos o no podamos ir delante de Dios a manifestarle nuestro sentimiento, cómo nos sentimos en un momento difícil. Por supuesto que sería incluso hipócrita pensar que en nuestras oraciones Dios no sabe cómo nos sentimos realmente. El ocultarle nuestros sentimientos a Dios no es sano, no es una oración que nos vaya a conducir a algo, al contrario, nos va a meter peor, va a ser como una bomba. Y nos vamos a acostumbrar a orar así. ¿Cuál es el punto importante? Moisés, número 1, no está pidiendo algo para sí mismo. Y en eso se nota su corazón desinteresado. El único que le dice a Dios es, no puedo. O sea, no puedo solucionar esto. Yo quiero, pero ayúdame. Ayúdame. Y yo te digo a ti, no pienses que todo lo puedes. Dios tampoco espera de ti que todo lo puedas. Sobre todo como varones, todos hemos pasado por algunos momentos en que dices, esto está más allá de mi capacidad. Hay más cosas que están más allá de tu capacidad de resolver que de las que sí puedes controlar, ¿no? La salud, muchas veces la misma provisión, en fin. Pero el punto principal es hacer lo que hizo Moisés, decirle, Señor, ayúdame, o sea, guíame, muéstrame de qué manera puedo yo darle a este pueblo lo que están pidiendo, incluso sabiendo que no era lo que necesitaban, incluso sabiendo que no era para su bien. Por eso le dice, bueno, pero ¿sabes qué? Yo no puedo soportar esto, ¿sabes qué? Mejor dame muerte. Y algunos dicen que por eso Moisés no entró. ¿Por qué no entró? Porque él mismo dijo, yo te ruego que me des muerte, o sea, no quiero ver qué va a terminar todo esto. Mejor, bueno, es una posibilidad, no lo sé, pero bueno, pues sí, es interesante pensarlo. El punto aquí es, Dios le responde a Moisés. Porque Dios vio el corazón que tenía Moisés de no pedir para sí, de pedir para los demás. Dice el verso 16, vean la respuesta de Dios. Dios siempre responde a una petición genuina. Es más fácil que Dios te dé algo que no es para ti que lo que es para ti mismo. Y si no, es la prueba. Pide por alguien más en lugar de por ti y es más fácil que Dios conteste esa oración. Verso 16 dice, entonces el Eterno dijo a Moshe, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Eterno, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto.
el Señor pues os dará carne y comeréis. Fíjense esta frase. Dice, ciertamente mejor nos iba en Egipto. O sea, ya cuando una persona piensa así, si tú piensas que tu vida estaba mejor antes de conocer al Dios, ya definitivamente estás perdido. Ya estás en condenación total, no por Dios, sino por ti mismo. No ha habido una transformación en tu vida. Entonces, cuando el pueblo empezó a ellos mismos expresar, no, nos iba mejor antes, no, pues no sé qué, o sea, empezó a quejarse otra vez. La famosa frase de tiempos pasados fueron mejores, lo cual bíblicamente no debe de aplicar. Pues entonces eso hizo que encendió. Por eso dice, en el verso 18 empieza diciendo, pero al pueblo dirás. Entonces, la respuesta de Dios hacia Moisés es, yo te voy a apoyar, pero al pueblo tú les vas a decir esto. Santifíquense. Y aquí la palabra santifíquense suena así como, wow, prepárense en santificación, o sea, pero no es la misma palabra que se usaba para los levitas, para los kohanim, para los sacerdotes cuando se purificaban. Es una palabra diferente. Aquí, más bien la palabra santificaos es una palabra que tiene que ver como aquel que se lava externamente, como aquel que nada más lava sus ropas. Entonces ni siquiera era algo interno. Y dice el verso 19, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaron al Señor que está en medio de ustedes, y lloraron delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Dijeron, ok, ¿prefieres eso? ¿Te gusta la carne? Pues ahora sí que carne vas a tener para hasta que te salga por las narices. Entonces, yo he visto esto muchas veces, y creo que ustedes también, que es, Dios te da lo que tú finalmente quieres. O sea, a lo que tu corazón realmente anhela, eso es lo que se te va a dar. Tarde o temprano se te da lo que tú anhelas. Véanlo así. O sea, hay gente que su modus vivendum es el dinero. O sea, lo que quiere es lana, le gusta el dinero, le gusta vivir bien. Es lo que quiere dinero, se le da el dinero. O sea, le llueven los negocios, casi se encuentra hasta el dinero tirado. O sea, le cae dinero. Ya se le murió el tío que nunca conoció y ya lo heredó. O sea, no sé cómo se le dan. Al que quiere drogas, se le dan las drogas. Hasta van y le tocan la puerta y le dicen, aquí están, o sea, no te preocupes. Y hay de todos niveles, para pobres y para ricos. Para el que quiere eso lo encuentra. ¿No? Al que le gustan las mujeres, pues se le dan las mujeres. O sea, aunque no esté muy agraciado, se le dan las mujeres. O sea, así es. Entonces, tarde o temprano Dios te da lo que tú quieres. Siempre es así. Lo mismo sucedió con Faraón. Faraón endureció su corazón. Bueno, ¿qué dijo Dios? Ok, pues, lo que te gusta es tener un corazón duro, pues vamos a endurecerlo bien. Y entonces ahí te va. Y así es. ¿Te gustan las cosas de Dios? ¿Quieres más de Dios? Dios te va a abrir las puertas para encontrar más de Él. Anhelas las cosas espirituales, Dios te va a abrir las puertas a las cosas espirituales. Siempre va a pasar eso, siempre, en todas las cosas. O sea, hay gente que se le abren las puertas para descansar en Shabbat de una manera increíble, y hay gente que nomás se le cierran. Pues bueno, pues nomás no. Pues sí, porque a lo mejor en su corazón no está firme en eso. Y el gran pecado además es que dijo, menospreciaron al Señor que está en medio de ustedes. O sea, se les hizo poca cosa lo que estaban viviendo, lo que se les estaba dando. Menospreciaron la alimentación de Dios, la provisión de Dios. Y esa es una triste tendencia del pueblo de Israel. Cuando vieron a Yeshua, pues, ¿quién es este nazareno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿No están aquí sus hermanas? ¿No conocemos a sus hermanos? No, pues ¿quién es este cuate aquí? ¿Cómo sabe esta letra sin haber sido enseñado? Ese es otro proceso que nos lleva cuando nos empezamos a quejar. Que todo empieza por una queja y después ya menospreciamos lo que tenemos. Este carro está re chiquito, no cabe la cajuela, todo viejo, todo destartalado, no sé qué. Híjole, así. Y nos empezamos a quejar, pues es que no caemos en esta casa, que hace un montón de calor, es que este salón, es que esto, es que el otro. Ya después, eso ya ni sirve, ya descuidas las cosas que tienes, porque todo empezó por una queja. Menosprecias las cosas que tenemos, porque todo empezó por una queja. Entonces Dios les dice, ok, ¿pensaron que era mejor vivir en Egipto? Bueno, pues ya verán.
Verso 21 dice, entonces dijo Moshe, 600,000 de a pie es el pueblo de en medio del cual estoy yo, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. O sea, dice, no, esto sí está impresionante. O sea, bueno, como que Moisés mismo dijo, ok, el maná pues es un milagro, pero son unas hojuelas, en fin. Pero darles carne a millones ahorita, ¿de dónde? O sea, ponte a pensar, es imposible. Y entonces dice el verso 22, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Ellos salieron con animales, ¿se acuerdan? Sí salieron con bueyes y pues traen muchísimos animales. Pero el punto que les está diciendo aquí Moisés es, bueno, aunque se mataran todos, pues ¿cuántas veces podrán comer? O sea, ¿cuántas veces podrían comer? ¿Una vez? ¿2 veces? Y ya. Se va a acabar la comida en algún momento y se van a quedar sin nada. O sea, no podían no podían hacer eso. Y de todas maneras, seguramente no iba a alcanzar para 3 millones de personas o más. Y luego en ese tiempo, pues yo creo que con la caminada y todo el hambre que les daba, ¿cuántos animales se requerirían para dar de comer a 3 veces esta ciudad o más? O 4 veces. O sea, no, es inimaginable lo que se tendría que dar. Y eso es la futilidad, por ejemplo, de la comida. Yo honestamente lo veo así. O sea, ¿cuánto te puede durar el placer de una buena comida? La que tú quieras. Mejor no te digo para que no se te antoje ahorita y ya empieces acá a soñar. Pero ¿cuánto te puede durar? O sea, ¿cuánto tiempo puedes durar comiendo efectivamente desde que te sientes y empiezas a masticar? 1 hora, así el que ya está acá, pero bien entrado. ¿Alguien supera la hora? O sea, aunque estés en un buffet, ¿cuántas horas puedes estar comiendo y comiendo y comiendo? O sea, ¿qué hacían los romanos? Pues aplicaban la típica plumita así, y luego pues ya volvían y decían, pues bueno, vamos por más, ¿no? Porque no había otra manera, o sea, tiene una capacidad, tiene un límite. O sea, no puedes estar haciendo eso. Por más que digas, wow, o sea, eso está lo más exquisito, lo más delicioso, en 3 o 4 horas, no sé, ya otra vez ya se te antojó otra cosa. ¿O no? O sea, ya comiste, pero ya en la noche, aunque decías, dices, ay, pues aunque sea un cafecito, vaya, aunque sea no sé qué, vaya, aunque sea, o sea, aunque me siento aquí, pero pues te das más al ratito ya tienes hambre. Entonces, ¿cuánto te dura? ¿Y en dónde termina todos esos manjares? Bueno, o sea, es increíble, dices, oye, ¿cuánto me gasté? O sea, no es barato la comida, ¿o no? Y vivimos en una ciudad en la que es de las más caras en cuestión de la comida. Es la segunda ciudad más cara de todo México. Cancún es la segunda ciudad más cara en cuestión de términos generales. Entonces no es barato. Entonces dices, bueno, tanto veces que trabajas y todo, te lo chutas en bien poquito. Y que dijeras, bueno, es que comemos todos los días, nos vamos a los buffets y a los restaurantes, pues tampoco es cierto. Entonces Yeshua les dijo, trabajen no por la comida que perece, sino, bueno, pues si ya te cuesta tanto trabajo, ya te esfuerzas tanto, pues que valga más la pena en algo, o sea, invierte en algo más. Por eso dijo, pues no solo de pan vive el hombre. Y bueno, dice entonces verso 23, entonces el Señor respondió a Moshe, ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. O bueno, pues, ¿habrá algo difícil para Dios? Vas a ver si sí o si no. Y salió Moshe y dijo al pueblo las palabras del Señor. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces los reunió. Ahora, ¿cómo le haría Moisés para tomar a 70 de 12 tribus? Tiene que nombrar 70 ancianos. Y son 12 tribus. ¿Cuántos tomaría de cada tribu? 70 entre 12. ¿Cuántos 70 entre 12? A ver si muy buenos. A ver la calculadora. No, 70 entre 12 no es 6. 5.83. O sea, le cortaron los brazos a 2. 5.83. Entonces, ¿cómo le hizo? O sea, si tú multiplicas 12 por 6, ¿cuántos son? 72. Pero nada más eran 70. Bueno, yo me puse a pensar, digo, pues ¿cómo le hizo? Pues ni modo, tuvo que sacar a 2. O sea, hubo 2 tribus que tuvieron 2 menos. Dicen los comentarios rabínicos que ¿cómo le hizo? Pues que hizo un sorteo, ¿no? Que tomó 72 papelitos y decía anciano, anciano, anciano en todos, excepto en 2. En 2 estaba en blanco, entonces al que le tocaba bola blanca, papelito blanco, pues ese no era anciano, ni modo. Y así ya no hubo bronca. Otra posibilidad es, pues que pues el Señor le mostró quién es. No sé, o sea, se debieron... Podría ser, pero de todas maneras, aunque no haya tomado de los levitas no eran contados de todas maneras.
Entonces seguían siendo 12 tribus. Entonces, pues bueno, pues ya no sabemos, ya sabremos algún día. Oye, Moisés, ¿cómo le hiciste para dividir 70 entre 12? Pues yo creo que así, 6 de 10 tribus y 5 de 2 tribus y ya, ¿ok? Entonces, bueno, alrededor del Mishkan, alrededor del tabernáculo, para darles autoridad y para algo muy importante, fíjense, detallitos así. ¿Por qué Moisés les dijo, pónganse aquí en el tabernáculo y aquí Dios les va a dar el Espíritu? ¿Por qué? Para que fuera evidente que no era Moisés el que estaba dando el Espíritu. Para que fuera manifiesto que era Dios el que daba el Espíritu. Ajá. O sea que hay una concepción a veces un poco errónea, esta cuestión del Espíritu Santo. Primero, algunos dicen que no se menciona el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y aquí hay una clara evidencia de que, por supuesto, pues esto es algo muy similar a lo que vamos a ver más adelante en Pentecostés, el famoso bautizo del Espíritu, en fin, ¿ok? Pero aquí un punto importante es, tú no puedes transmitir el Espíritu a alguien. Nadie, o sea, yo no puedo orar por alguien y decir, tú, yo te doy de mi Espíritu, o así, no. O sea, eso lo hace Dios. Por eso Moisés los llevó delante del tabernáculo, delante de todos, y por eso Dios le dijo, voy a tomar de tu Espíritu y voy a poner en ellos, pero voy a ser yo el que lo haga. Bueno, vamos a ver ahorita más de este tema. Dice el verso 25, entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces esto suena como trasplante de espíritu, ¿no? Como que hemos oído mucho de trasplante de corazón y así. Pues podrá haber trasplante de espíritu. ¿Cómo dice que tomó del Espíritu que estaba en él y pum, luego se los puso ahí? Bueno, realmente pues no es así como un trasplante del espíritu de Moisés al espíritu de ellos. O sea, no les dio el espíritu de Moisés. No recibieron el espíritu de Moisés. Recibieron el espíritu de Dios, que en hebreo se le llama la Ruach HaKodesh, que Ruach es más que nada el soplo, el aliento de Dios, y fue puesto en ellos. Entonces la idea no es que, bueno, le quito a Moisés de este espíritu y se lo pongo en ellos. No, sino más bien la idea es, les voy a dar del mismo espíritu que está en ti. O sea, de mi espíritu en ellos, ese mismo sentir, eso mismo que está en ti, también se lo voy a dar en ellos. Entonces, aquí sí hay una diferencia, y era que Moisés es como un prototipo del contenedor del Espíritu de Dios, de esa generación. No quiere decir que Moisés era el dueño del Espíritu, o que solo él tuviera el Espíritu, sino Moisés es la figura que es el prototipo, el ejemplo de aquel que resguarda el Espíritu de Dios. Pero no lo tenía todo, no estaba en él el darlo. Solamente en una persona ha posado todo el Espíritu. ¿En quién es? En Yeshua. Entonces está sucediendo lo mismo que hizo Yeshua con sus discípulos. Es igualito. Claro, a otro nivel, por supuesto. Vamos a ver este ejemplo en Juan capítulo 20. Entonces no es que Moisés le dijo, voy a tomar tu espíritu, te lo quito a ti y lo reparto. Vamos a dividir tu espíritu, Moisés, en 70 y se lo damos. No. ¿Saben cómo es esto? ¿Por qué no se agota? Es como una vela. Si tú enciendes una vela y con esa vela enciendes otra, ¿se disminuye la luz de la primera vela? No. O sea, es algo muy particular del fuego, de las luces, por ejemplo en Hanukkah, es algo muy lindo, que se encienden las otras luces con el shamash, con la velita más, que está más alta, con la vela ciervo. Pero esa vela con la que tú usas para encender las demás no disminuye, ¿estás de acuerdo? Ya no pierde luz, no pierde nada, o sea, es una cualidad única y particular, muy especial, que tiene que ver con muchas cosas también de Dios. Por eso se hace de esa manera, para aprender que el Espíritu de Dios no disminuye en alguien cuando el Dios le da a alguien más de ese Espíritu. Entonces, bueno, dice en Juan 20, verso 21, cuando Yeshua resucita, Él les había prometido antes que les daría el Consolador, el Espíritu de verdad, el que los iba a guiar a toda verdad. Y solo Él podía hacer eso. No hay nadie más que diga, yo te voy a dar el Espíritu. Nadie ha podido decir eso. Pablo les dice, reciban el Espíritu. Y se sorprendían que los gentiles recibían el Espíritu. Dice el verso 21 de Juan 20. Entonces Yeshua les dijo otra vez, Shalom Alechem, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló
y les dijo: recibid el Espíritu de Dios, la Rúa HaKodesh. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Que bueno, tiene que ver con una cuestión de juicio, de autoridad. No quiere decir que ellos ya son los poseedores de la salvación, sino más bien los está capacitando para la función que van a hacer, o sea, el discernimiento, el juicio, etcétera. Es más que nada eso. Pero lo que quiero hacer énfasis entonces es que Yeshua les da el Espíritu con un propósito muy importante. ¿Cuál es el propósito por el que Yeshua les da el Espíritu? Como me envió el Padre, así también yo los envío. Ahora vamos a volver a Números. ¿Para qué iban a recibir ellos el Espíritu, estos 70 ancianos? ¿Sería para orar en lenguas y para empezar a hacer milagros y para hacer cosas así? Aquí dice para qué iban a recibir el Espíritu, o sea, no tenemos que inventarlo. Fíjense lo que dice el verso 17, ya lo leímos. Vamos a volver al verso 17. ¿Para qué iban a recibir el Espíritu? Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea, es el mismo Espíritu. No podemos pensar que los que recibieron el Espíritu en Pentecostés, Hechos capítulo 2, o los discípulos, oye, es que ese Espíritu está más puro, o ese Espíritu es otro Espíritu, o sea, es el mismo Espíritu. Entonces dice el verso 17, yo descenderé, dice Dios, hablaré allí contigo, tomaré del Espíritu que está en ti, o sea, el Espíritu de Él, y pondré en ellos, y dice, llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Para eso es el Espíritu de Dios, para eso les iba a dar el Espíritu, para capacitarlos, para hacer, no para decir, no para estar diciendo, en fin, sino realmente para ponerse a trabajar, en pocas palabras, para llevar la carga, para servir, para que iban a apoyar a Moisés en las cosas que evidentemente él no podía hacer. Para eso el Espíritu es dado y para eso son los ancianos. En realidad los ancianos no son para que se sienten y digan, el Espíritu está sobre mí, yo tengo la unción, o sea, no es para eso. Está mal el enfoque que a veces se maneja, por ejemplo, de los ancianos en una iglesia y del Espíritu y de recibir el Espíritu, porque todo el mundo quiere recibir el Espíritu, pero no quiere servir. O sea, es contradictorio a lo que enseña la Biblia. O sea, si recibes el Espíritu es para hacer algo. Dios te está capacitando para servirle, punto, pero para servirle activamente. O sea, como quien dice, para ponerse el overol y ponerse a trabajar. O sea, si es para orar en lenguas, no tiene nada que ver. O sea, no necesitas recibir el Espíritu si es así. O sea, cualquiera puede decir que habla en lenguas y ya, y no necesita nada. Entonces, para eso es el Espíritu. Aquí hay un ejemplo muy claro. ¿Y se dan cuenta que es muy similar a lo que hizo Yeshua? O sea, Él se aparece delante de ellos, les da el Espíritu y les dice, como mi Padre me envió, yo los envío. O sea, yo les estoy dando a ustedes la estafeta de que ustedes van a tener que continuar la obra. Moisés no iba a vivir para siempre y no podía estar en todas partes. Entonces necesitaba ayuda. Por eso oró él. Esa es la oración contestada de Moisés. La oración de Moisés es, yo no puedo llevar a este pueblo solo, ayúdame. O sea, ¿qué hacemos, Dios? Y Dios dijo, ok, te voy a ayudar. Toma 70 y yo los voy a capacitar para que te ayuden a llevar la carga del pueblo. Entonces, bueno, pues tenemos que considerar a veces esto. ¿Para qué es el Espíritu? Pues sí, es para guiarnos a toda verdad, pero para servirle, para hacer, para ministrar, para realmente estar en la obra de Dios. Para eso es que estos hombres recibían el Espíritu. Por eso dice en Hechos capítulo 2, este pasaje pues es de los más conocidos con respecto a recibir el Espíritu. Y vean que es el mismo patrón, o sea, ellos reciben el Espíritu, pero de ahí, de Hechos capítulo 2, si tú sigues lo que sucede en el libro, de ahí toda esa gente regresó y muchos de ellos establecieron comunidades. ¿Por qué crees que después Pablo iba y los visitaba? O sea, ¿de dónde salieron? Por ejemplo, la comunidad de Roma, Pablo no la fundó y dice, tengo ganas de visitarles. ¿Cómo salió esa comunidad? De la gente que llegó a Jerusalén en esa fiesta de Shavuot, que recibió el Espíritu y que regresó hablando, profetizando, en el sentido de que hablaba la Torá, la palabra de Dios, estaba instruida, capacitando a otros para poner ministerios, para empezar una obra. De ahí surgieron. Dice Hechos capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, que es en hebreo Shavuot, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Que bueno, ahorita no es el tema, pero el lugar en donde estaban era el templo. Lo que le llaman el aposento alto, era una manera de referirse al templo, porque el templo estaba
en un lugar alto, en el monte del templo, no era una casa, porque habían miles ahí, pues no cabrían. Dice, se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y bueno, pues ya de ahí los empiezan a escuchar y empiezan a decir, oye, ¿cómo es posible que estos empiecen a hablar en estos idiomas, en estos dialectos que antes no hablaban? Algunos piensan que están borrachos, en fin. El punto es que los están siendo capacitados para ser enviados, porque Yeshua les dijo, permanezcan en Jerusalén hasta que venga el Espíritu de Dios sobre ustedes. Dice, y recibirán poder. Entonces, ¿ese poder cuál es? El Espíritu de Dios. Y dice, y recibiréis poder, pero ¿para qué? No dice para orar en lenguas, ¿para qué? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, recibirán poder, ¿para qué? Para poder ser testigo, porque la palabra testigo es la palabra mártir. Entonces, bueno, nada más echen una examinadita de qué manera vivieron y murieron los apóstoles, a ver si no ibas a necesitar poder, pues para vivir de esa manera. Entonces, claro que no ibas a necesitar algo sobrenatural para poder llevar la vida que ellos llevaban. Entonces dijo, quédense en Jerusalén hasta que descienda sobre ustedes poder. ¿Para qué? Para poder aguantar y llegar a ser mártires. Para poder resistir las pruebas, para poderse a trabajar en la obra. Y entonces fue un cambio muy fuerte en ellos después de esto. Y bueno, regresemos aquí a Números. Ya vamos a terminar, 5 minutos más. Dice el verso 26. Dice, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Corrió un joven y dio aviso a Moshe y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. El típico, ¿no? Te voy a platicar algo. Entonces respondió Yehoshua, hijo de Nun, ayudante de Moshe, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moshe le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta, y que el Señor pusiese su espíritu sobre ellos. Y Moshe volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Pues bueno, pues vemos una vez más el carácter de Moisés, sin celos, sin envidia, un corazón humilde de decir que están profetizando, pues qué bueno, me encantaría que todos tuvieran ese nivel de profecía. Sería lo mejor que nos pudiera pasar. Dejarnos de envidias tontas, de ay, que este sabe más que yo, o este tiene más dones que yo, pues qué bueno, porque está de tu equipo. O sea, mejor que llegue gente capacitada y con dones y talentos, a que llegue alguien que a lo mejor todavía no los tenga o no los ha desarrollado. ¿No creen? Pero tristemente esa es nuestra mentalidad. En Latinoamérica por lo general somos muy dados a pensar, como dicen, como cangrejos. La historia esta del muchacho que mete los cangrejos a la cubeta y que dice, no necesito ponerles tapa. ¿Por qué? Porque en cuanto ven que uno va a salir, llega el otro y lo pesca y lo baja. No sé si es cierto, pero dicen que sí, ¿no? Que tú pones los cangrejos y ya cuando ven que va a salir uno, a los de arriba lo bajan y entonces nadie sale. No los dejan salir. Entonces, bueno, Josué tuvo la misma actitud que los discípulos de Yeshua en algún momento, ¿se acuerdan? Cuando de repente oye, vimos unos que estaban expulsando en tu nombre, pero como no son los de nuestra quejilá, se los impedimos. ¿Y qué dijo? Ahorita nos va a poner aquí una estrella. ¿Y qué les dijo Yeshua? Pues qué onda, o sea, el que no es contra nosotros, es con nosotros. El que no está contra nosotros es con nosotros. El que conmigo no recoge, también dijo desparrama. Pero si ellos están recogiendo, pues ¿para qué se lo impiden? Pues están viendo que hay pocos y ustedes se los prohíben, pues bueno. Entonces, pues que el Eterno nos quite esos celos y esas envidias tontas, porque Dios es soberano y Él le da su espíritu a quien quiera. O sea, Él puede usar a cualquiera. En cualquier momento Dios puede levantar a alguien. Y en este caso se ponen de ejemplo a estos dos hombres, Eldad, que significa Dios amado, y Medad, que significa cariñoso o afectuoso. Y curiosamente en Hechos 5:32, Pedro cuando predica dice, nosotros somos testigos suyos de todas estas cosas, dice, y también el Espíritu de Dios, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así dice Pedro. Dios le ha dado su Espíritu, ¿a quiénes? ¿A quién les ha dado su Espíritu? A los que le obedecen, a los que están dispuestos a obedecerle. Y dice el verso 31, ahora sí, viene la conclusión, prepárense, fíjense, dice,
Vino un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Esta traducción no se entiende muy bien, como que un día de camino a un lado y un día de camino al otro. O sea, se los voy a leer en otra versión que dice: ese viento trajo muchísimas codornices y las lanzó sobre el campamento de los israelitas. Eran tantas que se podía caminar todo un día por el campo y encontrarlas amontonadas a casi 1 metro de altura. O sea, había tantas cosas que podían caminar un día de camino y seguía viendo. O sea, era un mar de codornices. De un lado y del otro, para que hasta los de las orillas, a todo mundo le tocara, en pocas palabras. Impresionante esto. Dice Josefo que esto es un fenómeno hasta cierto punto natural, que hay una etapa entre marzo y abril, que hay la migración de codornices que pasan por ahí. Pero bueno, pues no me digan que es normal que millones de codornices lleguen ahí. O sea, eso pues obviamente no puede ser más que algo de Dios. Pero bueno, imagínense esto, o sea, salen al otro día y así un mar, por decirlo así, de estos animales, mar de codornices. ¿Han probado las codornices? ¿Sí? Están muy ricas. Bueno, no hay que codiciarlas ya, no se las antojo. Dice: entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Ahora sí, por avaricia, hasta de día y de noche, o sea, ni siquiera descansaron, o sea, abalanzaron así como si nunca en su vida hubieran visto eso. Lo que hace el deseo vivo de a veces de algo, o sea, de que dijeron toda la noche trabajando, dice todo el día y toda la noche y todo el día siguiente sin parar. Bueno, así hay gente también, solo que más sutil. Trabaja todo el día y toda la noche y no descansa en Shabbat y no descansa nunca y está enfermo y sigue trabajando porque pues sigue habiendo lana y sigue produciendo y dice, pues yo no le paro de aquí. Pero ¿sabes qué? Pues bueno, aquí ellos, como si nunca hubieran comido, dice, y el que recogió menos fueron 10 montones. O sea, ahí no se sabe con precisión cuánto era, pero incluso habla de que eran cientos de miles de kilos. O sea, así, montones, así, 10 montones imagínate por persona, o sea, ya era algo ridículo de lo que alguien se podía comer. O sea, ¿cuánto podían comer? Pero así montones, juntando, como aquella parábola que contó Yeshua del hombre rico que dijo, ahora sí voy a construir mis graneros, los voy a hacer más grandes y le voy a decir, alma, sáciate ahora sí, a gozar de la vida. Pero ¿qué crees? Le dijeron, necio, no sabes que esta noche vienen por tu alma. Pues bueno, así se vivió aquí. Dice después, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira del Eterno se encendió en el pueblo e hirió a Hashem al pueblo con una plaga muy grande. Entonces, no dice de qué manera, solo dice que vino una plaga. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hatabá partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Kibrot Hatabá significa tumba de los codiciosos o también tumba del deseo, porque ven que dice que los extranjeros tuvieron un vivo deseo. Entonces, fíjense, ¿en dónde terminó el deseo de unos cuantos extranjeros? En toda esta historia, y bueno, cómo Dios todo lo cambia para bien, que por eso Dios nombró a estos 70 ancianos, que es un principio interesante porque el 70 representa a las naciones. El número 70 en la Biblia y en el Talmud también se menciona, es el número de todas las naciones. Y aquí Dios le está dando el espíritu a 70, que representan las naciones enteras. En el libro de los Hechos también hay un fenómeno extraordinario, que los judíos se sorprenden porque ellos empiezan a decir, ¿a los gentiles también les es dado el espíritu de Dios? O sea, ¿los gentiles también pueden recibir el espíritu? ¿Cómo es posible? Pues eso es extraordinario. Bueno, pues es algo extraordinario lo que también Dios hizo aquí. Y ese es un símbolo de que el Espíritu de Dios va a posar sobre cualquiera con el propósito de aquellos que le quieren servir para sus propósitos. Y aquí sepultaron a toda esa gente que codició, principalmente los extranjeros, y lo que nos enseña es, tus tapetitos te van a terminar matando. Si tú no paras un deseo que tienes, te va a terminar por absorber. Entonces,
Si quieres vivir para la carne, el Eterno te va a dar lo que pides. Así que a veces eso puede ser lo peor que te pase, que Dios conteste tus oraciones. Es lo peor que puede suceder, que Dios te dé lo que le pidas. Dicen en el Talmud que cuando Salomón inauguró el templo, él dijo: Señor, que cuando venga un israelita, que cuando venga un agente de tu pueblo y te pida y ore a ti, dice, dale realmente lo que esa persona necesita. Dice, pero cuando venga un rasha, cuando venga un malvado y pida, dale todo lo que le pida. Dale todo lo que te pida. Dale todo. Porque su corazón así es. Y aquí Dios finalmente les dijo, ok, ¿quieren carne? No se preocupen. Si eso es lo que anhelan, eso es lo que les va a dar. Por eso es importante considerar lo que dijo Yeshua, no solo de pan vive el hombre. No nos quejemos, porque de una queja, de un deseo, termina el menosprecio. Y Dios no le agrada eso. Y pues bueno, pues esto es importante tomarlo en nuestros días, porque somos una generación, como les digo, que si algo está acostumbrada es a no estar satisfechos con nada. Es muy difícil tener contentamiento. Y Pablo dijo, oye, teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Pero ¿quién puede estar contento con sustento y abrigo? Es tan difícil. Por eso dicen que no es rico el que tiene más, sino el que necesita menos, el que disfruta de aquello que tiene. Y eso nos ha llamado Dios, a no quejarnos primero, y dos, a darnos cuenta hacia dónde quiere estar nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente queremos? Dios te lo va a terminar dando. Dios te va a terminar dando lo que tú desees, que nuestros deseos sean conforme a su voluntad.